Bueno, continuamos. Aquí estamos ahora en la casa de mi padre. Muy contenta de poder compartir con cada uno de ustedes a esta hora de la mañana. De verdad que sí. Gracias por acompañarnos. Saludos y bendiciones a los que están conectaditos. De verdad que sí, a los que siguen siempre toda la programación de Radio Fides, porque Radio Fides tiene una programación hecha únicamente para cada uno de ustedes, porque nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestros sueños es que toda la palabra, que todo lo que aquí se hace sea únicamente para honrar y bendecir al Señor en esta mañana. Continuamos en la casa de mi padre y también le invito para que usted pueda enviar sus comentarios, si usted quiere enviar sus peticiones también. El tema de hoy es aprender a hablar palabras de poder, aprender a hablar palabras de poder, amados hermanos, porque nos cuesta, a veces nos cuesta un poquito, ¿verdad? Hablar en positivo, a veces se nos hace difícil, a muchas personas se les dificulta hablar en positivo, ¿verdad? Entonces quiero invitarle para que usted pueda compartir en este momento la publicación, para que usted pueda unirse con nosotros, pero que también le demos la posibilidad a los demás. Hablar palabras de poder. ¿Y qué será eso? ¿Cómo lo vamos a comer? ¿Cómo lo vamos a comer? Nada más denme un minutito. Muy bien. Hablar palabras de poder. Cuando nos convertimos al cristianismo, cuando venimos al Señor, ¿verdad? Siempre va a existir un antes y un después. Pues esa es la idea, ¿verdad? Cuando usted toma la decisión de entrar al cristianismo, cuando usted toma la decisión de traer a Jesús a su casa, cuando usted y yo tomamos la decisión de decirle, Señor, Señor, yo te acepto en mi casa, te acepto en mi historia, te acepto en mi corazón, entonces es para que usted tenga una nueva vida. Esa es totalmente la idea, que nosotros podamos tener una nueva vida, que nosotros podamos tener un encuentro diferente, una forma de vivir diferente, amados hermanos. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, tenemos que desaprender todo aquello que antes habíamos aprendido. Y prueba de ello, ejemplo de ello es San Pablo. San Pablo fue uno antes de Damasco y otro después de Damasco. Primero fue Saulo y después fue Pablo. Dios le cambia el nombre, le da una nueva identidad, hace de Saulo un hombre nuevo. El hombre viejo quedó en las afueras de Damasco, donde lo botó el caballo. Pero Saulo dejó absolutamente todo afuera, porque encontró aquel tesoro, ¿verdad? Del cual nos habla la palabra. Encontró aquel tesoro. Ay, Jesucristo, hoy estoy terrible, chiquillos, yo con esta. Encontró aquel tesoro. ¿Cuál tesoro? Encontró a Jesús. Aquella perla preciosa la encontró. Entonces, él dejó todo y empezó a ser un hombre nuevo. Cuando nosotros venimos al Señor, también tenemos que ser un hombre y una mujer nuevos. No, perdón, Robertico, no podemos seguir siendo los mismos. Y qué difícil es eso. Si usted y yo decimos que el Señor es el Señor de nuestra historia, no podemos seguir siendo las mismas personas, ¿no? Una parte de nosotros tiene que irse formando, porque ya usted y yo hemos conocido una pruebita de ese amor verdadero. Entonces, cuando usted sabe que alguien te ama, cuando usted sabe que alguien
está haciendo algo por usted maravilloso, la respuesta suya es hacer las cosas bien. Esa es la respuesta que da el cristiano al Señor. Esa es la respuesta que da el cristiano al Señor. Por ejemplo, cuando nosotros, voy a decir entre comillas, decimos, sí, estoy en los caminos del Señor, por ejemplo, los servidores de las parroquias tienen que iniciar un proceso, por ejemplo, de conocer la palabra de Dios. Es muy triste, sí, y hay que decirlo con conocimiento de causa, ¿verdad? Quizás eso dirán algunos de nosotros, pero ya es muy triste saber que hay muchos servidores de nuestras parroquias que no usan la palabra de Dios, que no han abierto su corazón a escuchar la voz y obedecer lo que el Señor nos pide. Por eso nosotros debemos de aprender a orar y aprender a usar los dones y capacidades que Dios a nosotros nos está dando. Esos dones y esas capacidades que se nos fueron dadas primero el día de nuestro bautismo, el día de nuestra confirmación y el día que cada uno ha venido a asumir sus diferentes ministerios sacerdotales, matrimoniales, etcétera, religiosos, y hemos renovado y hemos otra vez plenificado ese espíritu en nosotros. Por eso es necesario que un cristiano católico o donde quiera que esté tenga en su boca el idioma de Dios. Hoy nos preocupamos, y sí, porque es necesario. Bueno, en este momento yo no sé qué tan necesario es, ¿verdad? Pero sí es muy necesario aprender otro idioma, claro. Y nos han dicho, aprenda usted a hablar inglés, porque el inglés le va a abrir puertas. Ahorita ni el inglés, ni el francés, ni nada nos abre puertas porque todas están clausuradas. ¿Cuál es el idioma en este momento que estamos viviendo que está abriendo puertas? El idioma de Dios. Aunque usted no lo crea, dicen por ahí, el idioma de Dios. Usted y yo tenemos que hablar el idioma de Dios. Por eso yo en este día quiero motivarle a usted que está siguiendo esta transmisión, usted que lo está viendo en su casa, sentada, viéndolo por la televisión, en nuestros canales. Aprendamos a hablar el idioma de Dios, porque el idioma de Dios no tiene frontera, no tiene pasaporte, no tiene límite. Y un cristiano, un servidor, un padre de familia, una mamá, un esposo, un hijo, debe de hablar el idioma de Dios. Un joven que esté en un ministerio tiene que hablar. Mire, tenemos que hablar el idioma de Dios. Y esto es algo imperativo, no es algo que, bueno, si usted quiere, no, amados hermanos. Nosotros no podemos decir que servimos, que amamos a Dios y el idioma que tenemos es el del mundo. Porque entonces somos mentirosos. Porque entonces lo que decimos no es lo que nosotros seguimos. Si usted dice amar a Jesús, si usted dice que está con Jesús, usted no puede tener el idioma del mundo. Los que son contadores hablan idioma ¿qué? De contabilidad. Pero el idioma universal es el idioma de Dios. Un cristiano tiene que hablar como habla Dios, como hablaría Jesús. Por eso yo les animo en esta mañana a buscarse, a encontrarse, ya que muchos no estamos hablando quizás ese idioma. Ya que quizás usted ve, por ejemplo, en las redes sociales, ¿verdad? Muchas personas que sirven al Señor y qué vamos a hacer, y yo que vivo de esto, y yo... No, amados hermanos. En el idioma de Dios, en la palabra de Dios, no existe la palabra desesperación. Y un verdadero cristiano sigue caminando, avanza. Hace algún tiempo yo di un encuentro aquí en la casa, ¿verdad? De un corazón conforme al corazón de Dios. Y hay una parte, quizá lo vamos a volver a dar ahora virtual, ¿verdad? Hay una parte que nos habla, y me voy a adelantar, les voy a contar. Hay una parte que nos habla y nos dice que usted no puede ser la misma persona. Que nosotros, cuando hablamos, por ejemplo, del Salmo número 1,
Dice que seremos como un árbol plantado a la orilla del río que siempre estará verde, que aunque vengan los vientos y la sequía, él siempre será diferente. ¡Qué bonito eso! Usted no sabe cómo a mí me llena esa palabra. Qué bonito es cuando usted va de viaje, por ejemplo, a Guanacaste, y en medio de aquella sequía, usted ve aquellos árboles gigantescos, frondosos, ¿verdad? Un árbol, una familia, un cristiano, un hombre, un esposo, una mujer, un emprendedor, un trabajador, un jefe, que está a la orilla del río, o sea, que encontró la fuente de su vida, tiene raíces profundas, y los árboles o las matas tienen la capacidad de almacenar en sus raíces agua. Entonces, cuando viene el momento de sequía, cuando viene el momento de tempestad, él siempre va a tener. Un cristiano, por eso la palabra dice que tenemos que parecernos a un árbol que está a la orilla del río, porque está pegado, porque está adherido a esa fuente donde siempre va a encontrar alimento, donde siempre va a encontrar lo que busca. Entonces, un cristiano que tiene 30 años de comulgar, de ir a oraciones, a los carismáticos, a la Legión de María, que reza, que ora, que predica, ¿cuánto almacenamiento debe de tener allí en sus raíces? ¿Cuánto? Imagínense. Entonces, cuando viene la hora de la tempestad, cuando viene la hora de los problemas, cuando viene la hora de la tormenta, ¿de dónde sacamos alimento? De esas raíces, de todo aquello que hemos escuchado, que hemos asimilado, que hemos aceptado, que hemos meditado. Aquí abro un paréntesis, hay un problema. El cristiano no escucha. El católico no lee la palabra, no ora. Entonces, claro, es muy difícil cuando viene el momento de la dificultad tener buenas palabras. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos teniendo en nuestra vida almacenamiento de esperanza, de positivismo. No estamos teniendo. Vea, perdóneme, vivimos la fe, una fe light, una fe donde no queremos el sufrimiento, donde no amamos la cruz, donde no nos gloriamos en ella, ¿ah? Donde el Espíritu Santo quizás está lejos de nosotros. Por eso, cuando nosotros venimos al Señor, tenemos mucho que aprender, amados hermanos. El problema es cuando creemos que todo lo sabemos. El problema es cuando usted y yo decimos, yo no necesito ir a una formación, yo no necesito confesarme, yo no necesito leer la palabra. Uy, hay que tenerle cuidado a esos cristianos. Hay que tenerle cuidado al cristiano que no ora, que no lee la palabra, que cree que con sus habilidades todo lo puede, porque nosotros somos seres limitantes, no lo podemos todo. Bueno, no podemos nada. El día de Pentecostés, en el libro de Hechos de los Apóstoles, escuchamos la segunda lectura. Nadie puede decir Señor Jesús si no tiene el Espíritu Santo. Uf, esto es una torta. Si no tenemos Espíritu Santo, no podemos pedir al Señor. Ni siquiera podemos decir Señor Jesús. Por eso hoy, con esta lectura que estamos reflexionando, yo quiero invitarle a que usted medite, a que meditemos cuánto hemos crecido, cuánto hemos cambiado. Y si realmente, hay que decirlo, realmente nos hemos encontrado con Jesús. Muchos, durante muchos años, y mía culpa, pasamos algún tiempo en el templo, en la iglesia, sirviendo, pero no conocíamos a Jesús. Huíamos de nuestras realidades familiares. Huíamos de aquel alcoholismo familiar, de aquella violencia. Muchos de nosotros llegamos al templo, a la iglesia, a los ministerios, a los grupos, queriendo ser aceptados. Muchos de nosotros queremos que todo mundo acepte nuestras ideas, y cuando no es así nos vamos porque el coordinador no sirve, porque el padre no sirve. Claro, la iglesia es un hospital para todos los que estamos enfermos, pero no para quedarnos agonizando ahí,
¿verdad? No para tener una agonía eterna en el templo, no, porque tenemos los sacramentos que son la medicina para nosotros y tenemos que irnos sanando, pero muchas personas se quedaron ahí en la UCI, ahí se quedaron, ¿verdad? Entonces, cada uno aceptó, sí, yo soy así, así me voy a quedar, así me voy a morir. No, o sea, la iglesia no es un lugar para agonizar, la iglesia es un lugar para llegar al hospital y sanarnos y levantarnos. Le voy a leer capítulo 5 del libro de los Hebreos, capítulo 5 del libro de los Hebreos, ¿verdad? Capítulo 5 y versículos 13 y 14. 13 y 14. Versículos 13 y 14. Dice: el que se queda con la leche no entiende todavía el lenguaje de la vida en santidad. No es más que un niño pequeño. A los adultos se les da el alimento sólido, pues han adquirido la sensibilidad interior y son capaces de distinguir lo bueno y lo malo. Palabra del Señor. Claro, cuando ustedes y yo venimos al Señor, ¿verdad? Cuando empezamos a crecer en Cristo, ¿verdad? Nuestro conocimiento sobre las cosas espirituales empiezan a crecer. El asunto es que en los primeros años, ¿verdad?, de nuestra vida espiritual, a nosotros nos van dando como a los recién nacidos, ¿verdad? Todo majadito, ¿verdad? Nos dan en la mañana, nos dan una meriendita, ¿verdad? Nos dan alimento líquido, lechita materna reciben los niños en los primeros 6 meses, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Muchos de nosotros, o muchos de los que están escuchando, se quedaron comiendo únicamente o tomando leche, únicamente. No quisieron avanzar, no quisieron pasar al otro punto. Claro, entonces imagínese, si usted a esta altura de la vida, donde usted ya es casado, tiene familia, trabaja, usted está tomando solo lechita, los problemas, las circunstancias de la vida vienen y lo golpean, que con solo leche que usted esté tomando, pues no va a poder. Jamás va a poder enfrentar las cosas de la vida. Pero si usted toma la decisión de iniciar un nuevo proceso en la fe, si usted toma la decisión de ya no solamente comer comida suave, sino empezar a comer comida sólida, o sea, va a empezar a fortificar su mente, su espiritualidad, su corazón, su familia, su matrimonio, va a empezar a dar otros pasos, pues usted va a tener capacidad para enfrentar la vida. Pablo era un cristiano maduro y podía hablarle a otras personas espiritualmente maduras de un modo determinado. Vean, les voy a decir algo y que en la comunidad que nosotros tenemos lo saben. Nosotros en el mundo nos tratan mal, nos dicen cosas, ¿verdad? Y todo el mundo aguanta. Venimos a la fe, venimos a estar en un grupo, nos reprenden, nos exhortan y nos enojamos. Porque a mí no me gusta que me hablen así, porque a mí no me gusta que me digan quizás lo que yo tengo que hacer, porque yo sé lo que tengo que hacer. Amados, mentira. Si nosotros supiéramos lo que tuviéramos que hacer, la vida que tuviéramos sería otra, sería diferente. San Pablo empezaba a comunicarse de otro modo con aquellos creyentes que habían alcanzado un grado de madurez diferente. Pregúntese, ¿en qué grado de madurez está usted? ¿En qué grado de madurez está usted caminando? ¿Cuántos años tiene de estar en ese movimiento? ¿Cuánto ha crecido? Hay gente que pasa por los movimientos y nunca creció, dejó de decir más bien. Es que las cosas como son, dice San Pablo, ¿verdad? Es muy duro saber que hay cristianos que están sufriendo, que hay familias que están pasándola mal, pero no oran, no leen la palabra, no van a misa, ni siquiera la ven por tele.
Entonces, cuando yo les hablo de hablar palabras de poder, es que ya usted deje de balbucear, deje de balbucear. Los niños pequeños son los que balbucean cuando están aprendiendo a hablar, pero usted y yo somos adultos. Ya es tiempo de pronunciar palabras firmes, sólidas, capaces, llenas de poder. Ya no balbuceemos tanto, hablemos. Pero eso sí, ¿quiénes balbucean? Ya, y los que no, ¿verdad? Los que siguieron tomando lechita, los que, ojo lo que voy a decir, ¿verdad? Para que lo entendamos bien. Hay gente que únicamente se limita a ir a misa los domingos, nada más. Y son 40 minutos y ahora seguro será menos. Y con esos 30, 40, 45 minutos quieren vivir, enfrentar la vida de 8 días, porque cada 8 días van a misa. Esto es imposible, amados hermanos. O sea, nosotros no vamos a tener la capacidad espiritual, emocional, para enfrentar las circunstancias de la vida. Cuando comenzamos a caminar con Dios, no tenemos la sabiduría ni tenemos la experiencia que necesitamos para pedir y orar por las cosas correctas. ¿Por qué? Porque no conocemos. Hay que irse enamorando del Señor. Tenemos que irnos encontrando con el Señor. Y la espiritualidad tiene etapas. Cuando nos encontramos en esta etapa de crecimiento espiritual, entonces debemos de agradecer a Dios, que es misericordioso y que nos está dando todo lo que pedimos. Vean, yo sé que mucha gente al principio, nos damos cuenta de la maravillosidad del Señor. Y si usted ora y usted empieza orando con muchas ganas, pero aunado a la oración, tiene que ir la formación, el crecimiento. La fe no crece sola. Señor, aumenta mi fe, pero no es un acto de magia, perdóneme. La fe crece a base de la palabra y la oración. Si usted no lee, su fe no crece. Porque la palabra de Dios es lo que alimenta nuestra fe. ¿En qué sentido? La palabra llega aquí a la memoria. ¿Cuántas citas bíblicas usted se sabe? ¿Cuántas citas bíblicas usted ha memorizado? Entonces, en tiempo de guerra, en tiempo de batalla espiritual, en tiempo de crisis, usted saca a flote esa palabra. Entonces la fe empieza a crecer. Cuando vienen los ataques, cuando vienen los problemas, ¿usted qué dice? Dos guardaespaldas que yo tengo, el bien y la misericordia. Y lo explica tan hermoso la palabra, tan hermoso la palabra. Lo vamos a explicar uno de estos días. Cuando David dice que el bien y la misericordia están conmigo, esos son dos guardaespaldas que desde el amanecer hasta el anochecer nos cubren. Está hablando de que el bien me persigue a mí. El bien me persigue porque es la voluntad de Dios. Y la misericordia de Dios es ese amor que viene a mi vida. Pero si yo no leo la palabra, ¿verdad? Esto no es dejarle todo al Señor. Mire, a veces es muy triste saber que no leemos, que no oramos, ¿verdad? Para nosotros poder crecer. Alcanzar la madurez espiritual lleva tiempo, no es de la noche a la mañana. Yo no estoy aquí sentada con ustedes porque ayer se me ocurrió, no, ha sido un camino muy duro, un camino en medio del desierto, un camino donde, porque hay que decirlo, ya sano en el nombre de Jesús, porque de la misma iglesia recibimos los azotes, pero hoy quizás yo doy gracias al Señor por todo ese camino recorrido, más de 30 años hasta el día de hoy, donde sí me azotaron, sí, donde quizás en algún momento me tiraron ahí en una fosa, en un hueco, ¿verdad? Donde la mayor lucha que yo tuve siempre fue conmigo misma, con mis heridas, con mis pensamientos, con mi rebeldía, con mi dolor, con mi enojo, con mi prepotencia. Pero esa lucha
solamente en oración y solamente con la palabra la he ido venciendo. Pero tengo que darme cuenta que la vida no puede ser la misma. Yo a la gente le digo, si usted está en un grupo de oración, si está en una comunidad, si usted ora todos los días, como estamos orando a las 3 de la mañana, ya iniciando el 4.º mes, usted no puede venir a decirme que es la misma mujer, la misma mamá, la misma esposa, el mismo hombre. Porque entonces yo le pido un favor, no siga orando, no siga conectándose a las 3 de la mañana, porque está perdiendo el tiempo y le está robando el campo a alguien. Vea qué duro lo que le digo, pero es una realidad. Hoy muchos se rasgaron las vestiduras porque los templos estaban cerrados y cuando podíamos ir no los aprovechábamos. Entonces, ¿por qué? Tenemos que ir creciendo, amados hermanos. La madurez espiritual lleva tiempo, pero hay que caminar, hay que meternos. Miren, la madurez espiritual lleva algunas cosas. Número 1, implica un tiempo físico. Yo debo de someter mi cuerpo a tiempos de oración. Someter la pereza. Yo siempre lo digo. O sea, ¿usted cree que, por ejemplo, que acostarse y dormir 1.5 horas y cuando suena el despertador que usted no sabe qué hora es, a las 3 de la mañana, y uno se levanta y yo voy y me lavo la cara y a veces casi quedo dormida? Y no es solamente decir, sí, Señor, yo no somos buenos. Hay que esforzarse, no hacer sacrificios porque al Señor no le gustan los sacrificios, no, para nada. Esforzarnos, morir a nosotros mismos para que Él crezca. Esforzarnos. Entonces, sabemos que lleva un tiempo físico, pero también lleva un tiempo a nivel espiritual. Yo, Alejandra Ulloa, yo, Nidia, yo, Norma, yo, Gustavo, yo, Andrés, yo, Douglas, como sea, usted tiene que someterse a un tiempo espiritual. Mucha gente en este tiempo que vivimos quieren que los oradores, los consejeros, los psicólogos, los padres le vayan a solucionar la vida en la casa que ellos no quieren solucionar. Y qué pena, pero eso no es así. No se puede. Si usted no quiere que Dios baje y se le ponga de frente. Se necesita un tiempo para conocer a Dios. Un tiempo para conocer sus delicias, para conocer ese papá. Necesitamos un tiempo. ¿Para qué? Para aprender de su palabra y conocer su corazón. Un hijo debe conocer el corazón de su padre y de su madre para saber a qué se atiene. Cuando pensamos en confesar la palabra de Dios, nos tenemos que dar cuenta de que su voluntad, o sea, cuando usted dice, yo voy a hablar la palabra de Dios, entonces nos damos cuenta de que su voluntad con respecto a algunas cuestiones se expresa con claridad en la palabra. ¿Qué le quiero decir con esto? Cuando usted deja de tomar lechita y empieza a comer comida sólida, usted empieza a hablar de forma diferente. Usted empieza a hablar de forma diferente. Claro, Verónica, estar dispuesta es maravilloso. Ahora le invito a que dé un paso de fe. Tome la palabra, lea los salmos. Ahorita le doy una técnica rapidita y sencilla. Yo tengo que saber que cuando yo empiezo a expresar la palabra de Dios, esta palabra de Dios que yo digo, por ejemplo, el bien y la misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Yo estoy expresando con claridad en esas 2 líneas una palabra de sanación, una palabra de salvación. Yo estoy hablando en esa palabra, que el Señor es cercano. Yo estoy hablando en esa palabra. Que esa palabra es para mí. Yo estoy proclamando una palabra de restauración para mi familia, porque si el bien y la misericordia están conmigo, ellos me están persiguiendo a mí. No me persiguen las acechanzas, me persigue el bien que está en el corazón de Dios y el amor misericordioso. Cuando todavía no hemos alcanzado esa madurez,
en el caminar de Dios y conocemos poco la palabra de Dios, solemos exagerar a veces, ¿verdad? Los principios que hemos aprendido. Miren, amados hermanos, a veces nosotros creemos que Dios tiene preferencia con unos y con otros no. Disculpe. Aquí en mi país Alajuela está haciendo calor, bochorno. Cuando nosotros empezamos a caminar, porque es un camino diario, es un camino extenso, pero es un camino hermoso. Yo creo que muchas personas que han vivido este camino hoy pueden entender, mire, empezar a hablar el idioma de Dios, ¿verdad? Nos lleva a un conocimiento interior. Usted se empieza a conocer, usted sabe qué piensa, qué siente, cómo actúa. Nos lleva a tener esa relación de intimidad con el Señor. Nos lleva el Señor a nosotros a tener encuentro con Él. Pero no solamente a eso. Le voy a decir algo maravilloso en el nombre de Jesús. Su mente, su visión era así, cerrada, ¿verdad? Así era cerrada. Con la palabra del Señor, nuestra mente se empieza a ampliar. Nuestra visión se empieza a ampliar. ¿Por qué? Porque Dios empieza a hablar. Y tenemos que dejar que Él nos hable. Y tenemos que permitir que Él venga a restaurar y a transformar nuestra historia. Y lo primero que nosotros tenemos que cambiar es el monstruo que llevamos dentro. Perdóneme. Tenemos un problema a veces. Y yo creo que en eso tenemos que ser claros. Vamos a un retiro, vamos a una convivencia, a una jornada. Y usted persevera 3 meses y a los 3 meses lo tienen sirviendo. Y a los 6 meses usted dejó el ministerio. ¿Por qué? Porque esto no es una espuma y es hermoso servir. Porque a veces no damos ese acompañamiento que se necesita. Yo necesito vencer. En un retiro, en una convivencia, en una jornada es hermoso porque usted se encuentra con el amado. ¿Ok? Pero ese es un primer encuentro. Ahora sí, dele la manita y caminemos juntos. Vamos caminando. Y en este caminar hay llanto, hay dolor. ¿Por qué? Porque el Señor empieza a limpiarnos. Entonces, la primera vez que usted empieza a comer comida sólida, quizá le va a doler el estómago. Quizá le va a doler el estómago. Porque usted tiene tantos años de comer cositas majadas, que cuando usted le dan algo sólido y la palabra viene y te enfrenta, no te gusta. Cuando usted la palabra viene y le dice, mamita, tiene que irse a confesar, 30 años de no confesarse. Cuando usted la palabra le dice, el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, y usted duró solo 1 año casada, usted dice, no, esto no es para mí. Aquí piensan que uno es un mártir y que uno tiene que aguantar. ¿Me entiende? La palabra quiere y viene a limpiar, a sanar y a liberar ese monstruo que usted y yo llevamos dentro. Ese montón de heridas abiertas que están supurando pus y con las que hemos venido enfermando a la familia, a los ministerios y a la iglesia. Es muy importante que ustedes y yo crezcamos y que tengamos palabras de poder. Yo bendigo a Dios por todo, por todas las cosas, infinidad de cosas que Él nos ha dado. Pero hay algo que cambió en mi vida y no de ahora, sino de hace mucho tiempo. El no tener una palabra negativa en mi boca en el momento que me levanto. Y eso me ha llevado a tener días de victoria. El levantarnos y anunciarle al mundo que el Espíritu de Dios está en esta casa y que Él es el que tiene poder, todos los bichillos van jalando. ¿Ah? Que el Espíritu de Dios está con nosotros. Hablemos el idioma de Dios. Rápidamente les comparto una forma, ¿verdad? Que yo aprendí, que me ha servido muchísimo, es
No soy experta en Biblia, pero alguien me regaló la técnica hace muchos años y la practiqué y la sigo practicando, y eso me lleva a entender las otras partes de mi vida. Si alguien quiere, bueno, busque una Biblia católica, ¿verdad? La Biblia latinoamericana, la Biblia de Jerusalén, y usted todos los días busque un marcador, o sea, un Pilot, un lápiz. Por ejemplo, usted lea el Salmo número 1, ¿verdad? Tiene que tener un tiempo, un momento, un espacio libre, no corriendo, ¿verdad? Dese un chance para leer la palabra. Entonces, usted lee todo el Salmo número 1, que son solo 5 versículos. Número 2, con un lapicito, con un Pilot, subraye la palabra, la frase que más le gustó. Y número 3, ore con esa palabra. Entonces, ¿qué sucede? Si usted va por el Salmo 23 y usted subrayó: el Señor es mi pastor y nada me falta, usted solo con eso ora. Entonces, usted lo lee la primera vez, todo, la segunda vez subraya la palabra y la tercera vez ora con las palabras que subrayó. Entonces yo puedo decir: Señor, tú eres mi pastor y nada me falta, y nada es nada. No me falta comida, no me falta trabajo, no me falta paz. Yo estoy hablando con poder, le estoy anunciando al mundo que con el Señor a mí nada me puede faltar. Entonces, vamos a ver si me da un chancecito de que lo vea aquí. Mami, hágame el favor. Abra. Vamos a ver, véalo aquí. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi Biblia. Vamos a ver. Yo tengo mi Biblia y véalo ahí donde están las palabras subrayadas. Las palabras subrayadas. Entonces, todos los días usted puede orar con un salmo toda la semana si quiere, ¿verdad? Haga eso. Cómprese una Biblia. Lea la palabra. Subraye. Y con aquello que subrayó, ore en el nombre de Jesús. Les bendigo en esta mañana. Les agradezco. Hoy a las 8 de la noche nos vamos a encontrar. A las 8 de la noche nos vamos a encontrar en nuestro tiempo de oración en el Facebook Ale Ulloa. También tenemos Ministerio de Intercesión y tenemos, amados hermanos, también, Stephanie, espérese. Tenemos, amados hermanos, a las 3 de la mañana estamos orando, 3 de la mañana por nuestro Facebook Live. Somos 200 familias que estamos reunidas desde las 3 de la mañana. Les bendigo en el nombre de Jesús. Si alguien desea participar en el taller de sanación para la familia que iniciamos Katy López, la psicóloga, y yo este día, tiene tiempo, bueno, hasta las 2 de la tarde para inscribirse. Lo puede hacer, pida toda la información por medio de un WhatsApp al 89551621. Ahí se los acabo de poner. 89551621. Y les digo que el bien y la misericordia me les acompañen siempre. Ánimo y esperanza. El Señor está con nosotros. Gracias a Jamie en los controles de la radio y a Jonathan en la televisión. Un abrazo a la distancia. Los amamos.